Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Eric Manuel Aranda Hernández y estamos hoy, miércoles 12 de agosto, en la hora PAF, en compañía del maestro Manuel Cuauhtémoc Parra Flores. Es un gusto saludarlos, de verdad, a todas las personas que nos están sintonizando en la hora PAF que dirige acertadamente nuestro amigo el licenciado Felipe Ávila y edita nuestro amigo el maestro Joan Valtierra. Les envío un cordial saludo, maestro y licenciado. Bien, vamos a ver el tema de hoy, optimizando el acreditamiento y saldos a favor del IEPS. A continuación, vamos a ver, pues, qué es el acreditamiento. Para empezar, daré una definición del acreditamiento, que es la disminución del impuesto que se tiene que pagar, el impuesto trasladado mediante la fórmula y procedimientos correspondientes. Es una definición genérica, ¿sí? Hablaremos sobre el acreditamiento. ¿Dónde está el antecedente del acreditamiento? Pues el antecedente del acreditamiento está en los estímulos fiscales. En el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación. También lo tenemos en el artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y lo tenemos también en el artículo 4 de la Ley del IEPS, tema que trataremos el día de hoy. Maestro Parra, ¿desea saludar a las personas que nos escuchan? Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente en una nueva emisión de PAF. Como ya lo mencionó el maestro Aranda y ya les adelantó una pequeña definición del acreditamiento, podemos decir entonces que el tema que vamos a ver el día de hoy es optimizando el acreditamiento y saldos a favor de IEPS. ¿Por qué denominamos el tema de esta manera? Porque hay una cuestión muy importante. Hay algunas pequeñas y grandes diferencias en el manejo del acreditamiento en cuestión del IEPS que en el IVA. En el IVA tenemos un par de artículos que nos mencionan la manera en que se debe de llevar el acreditamiento. Y una palabra tan simple, pero que a la vez nos impide llevar a cabo estas diferencias que tenemos en el IEPS. Ahora bien, podemos avanzar diciendo que la ley del IEPS tiene en su articulado varios artículos que nos dan a prestar a diversas interpretaciones. Traemos aquí algunos criterios de la PRODECON en el que también emite su pronunciamiento en el sentido de cómo se debe de entender la aplicación de una norma en cuestión del acreditamiento y de saldos a favor. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. Vamos a ver cómo funciona el acreditamiento y los saldos a favor de IEPS para ver cuál es el tiempo que me permite la propia ley llevar a cabo estos mecanismos. Dado que uno podría pensar que, bueno, es exactamente lo mismo que el IVA, ¿sí? Que lo que ya conocemos, ¿no? Que el IVA trasladado menos el IVA acreditable y le quitamos la retención, pero tiene aquí sus particularidades. Por eso, así se ha denominado el tema del día de hoy. Vamos también a mencionar y vamos a pasar en las diapositivas, no sin antes mencionarles que se suscriban a la revista PAF porque van a encontrar diferentes artículos muy interesantes, especializados, de diversos autores con una trayectoria profesional y comparten el conocimiento. Aquí tenemos la última portada en el que tienen diferentes temas muy interesantes para su estudio. Entre ellos, pues, el del licenciado Mauricio, también tenemos el de la doctora Flor y diferentes artículos que son interesantes en su análisis y que lo que busca como un objetivo es que uno siga desarrollándose profesionalmente. Entonces, antes de iniciar el tema, la cordial invitación para que pertenezcan a la familia PAF, ¿no? Ahora sí, vamos a iniciar el material eh, con lo que siempre se inicia, ¿no? Las bases, no nada más ir directamente al grano, porque siempre es bueno tener una introducción, unas generalidades para después tratar el tema central. Maestro Aranda, ¿puede hacer algunas aportaciones? Muchas gracias, mi estimado maestro y amigo Manuel Cuauhtémoc. Bien, vamos a hacer algunas aportaciones referente a algunos conceptos.
Voy a hablar de dos conceptos en especial, lo que es la devolución y la compensación. Primero hablaré sobre la devolución. La devolución efectivamente es cuando la autoridad fiscal está obligada a devolver las cantidades pagadas indebidamente por el contribuyente. Lo tenemos fundamentado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo se debe de pagar, cómo se debe de devolver el pago indebido, el pago de lo indebido? Bueno, la autoridad tiene 5 años para devolverlo. Debe de dar un plazo después de los 40, después de que se presenta la solicitud, en un plazo de 40 días tiene que dar una respuesta a la autoridad. Bien, deberá de acuerdo al 17A de código, deberá de ir actualizando lo que debe de devolver al contribuyente, y la forma de devolución pues es a través de depósitos bancarios hacia el contribuyente. Después tenemos lo que es la compensación. La compensación, pues los contribuyentes están obligados a pagar mediante una declaración. Únicamente podrán optar por las cantidades que tengan a su favor, por las que están obligadas a pagar un adeudo propio, siempre que ambos deriven de un mismo impuesto. ¿Estamos? La compensación, como vemos, la autoridad está actuando hasta cierto punto de manera arbitraria, donde no le da al contribuyente mucha opción, sino de compensar sus saldos a favor. ¿Estamos? Maestro Parra, ¿deseas comentar algo referente a estas figuras jurídicas de la devolución y la compensación? Sí, claro que sí. Como ya bien lo mencionó el maestro Aranda, dos de las figuras muy importantes que tienen que tener en consideración es la devolución y la compensación. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en estas dos figuras? Porque cuando veamos algunos artículos interesantes de lo que es la ley del IEPS, vamos a ver que anteriormente se nos permitía tanto el acreditamiento como la devolución y la compensación. Sin embargo, de las diversas reformas a la ley del IEPS, se han venido modificando la manera en que se debe de estructurar. Tanto es así, tanto ha llegado la mala interpretación o las diversas posibles interpretaciones a estas disposiciones jurídicas que el propio legislador hizo una modificación a un artículo muy indispensable de la compensación en el que se definió de manera más exacta lo que quiere la autoridad, porque como estaba anteriormente se prestaba a diversas interpretaciones. De hecho, vamos a verlo, traemos los artículos comparativos de cómo estaban los artículos y cómo han quedado actualmente, y sobre todo las exposiciones de motivos para tratar de entender en sí cuál era la interpretación que se le debía de dar. Sin embargo, mientras no esté modificado, pues uno prácticamente estamos diciendo, bueno, me estoy apegando a ley, la ley simplemente dice puedes compensar, comprar otras cantidades, y uno es lo que hace, ¿no? Ya posteriormente, bueno, ya lo delimitan más, pues ya sería otra situación. Entonces, por eso se les está indicando algunas generalidades de lo que es la compensación y la devolución. ¿Algo más que quiera agregar para avanzar con el material? Bien, bueno, quiero agregar que el IEPS pues es un impuesto al consumo. Tiene sus orígenes en México en el año de 1980, y la finalidad de la creación de este impuesto es con fines extrafiscales, donde se paga por la producción y venta de algún o importación de algún bien, por ejemplo la gasolina, tenemos los alcoholes, las cervezas, los plaguicidas, alimentos, etcétera. Su fundamento constitucional lo tenemos en el artículo 73, fracción 29ª de la Constitución, vaga la expresión, donde el Congreso tiene facultades para establecer impuestos mediante una ley, ¿sí? Legislada sobre energía eléctrica, producción y consumos de tabacos labrados, gasolinas, todos los productos derivados del petróleo, cerillos, fósforos, etcétera.
Voy a hablar brevemente de los elementos de las contribuciones, de esta contribución, perdón, de lo que es el IEPS, sobre quiénes son los sujetos. Pues los sujetos son las personas físicas y morales que enajenen o importen los bienes a que se refiere la ley, así como las que presten los servicios que señala la misma ley. Bien, ¿cuál será el objeto del IEPS? Vamos a ver, el objeto del IEPS pues es enajenar en territorio nacional o importar bienes, así como prestar servicios en los casos señalados por la misma ley. Vamos a ver la base del impuesto. La base pues son los valores a que se refiere la ley de la materia aplicada a los distintos actos grabados. Vamos a ver ahora cuál es la tasa. Pues la tasa del impuesto, el impuesto se calcula cada bien o servicio de acuerdo a una cuota o tasa que prevé la ley. Y por último tenemos la forma de pago. La forma de pago se paga de manera mensual, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que corresponda el pago, con excepción de la importación de bienes, que el pago se realiza cuando se paga el impuesto al comercio de importación. No sé, maestro Parra, ¿deseas comentar algo sobre el IEPS también, sobre sus orígenes, sobre sus elementos tributarios, por favor? Sí, claro que sí, muy interesante lo que acaba de comentar en cuestión de los elementos esenciales de un impuesto. Acuérdense que es muy importante que se configuren cada uno de ellos para que exista una contribución como tal. Sobre todo muy interesante también el fundamento constitucional que nos acaba de mencionar, que es el artículo 73. Tenemos una fracción muy específica que es la 29. Sin embargo, aquí quiero hacer algunas pequeñas aportaciones, dado que si ustedes observan y lo tienen en pantalla, el artículo 73 en su fracción 29 nos indica el fundamento constitucional y maneja la palabra especiales, y obviamente a la mente luego se nos viene ¿qué ley? Pues precisamente la que estamos viendo, la ley del IEPS. Sin embargo, solamente si uno es observador dice especiales sobre y nada más menciona energía eléctrica, gasolina, cerillos, aguamiel, etcétera, ¿no? Ahí está la lista. Entonces uno viene a la mente una pequeña pregunta, a ver, ¿cómo es posible? Se supone que la ley del IEPS vienen diferentes actos o actividades y muchos de ellos se apegan exactamente a lo que menciona este artículo constitucional. Sin embargo, a ver, yo no veo dónde dice alimentos con alta densidad calórica, no veo ahí por ahí algunas otro tipo de bebidas que sí están previstos en la ley del IEPS. ¿Cómo es eso? ¿No se supone que la Constitución es la que dice, bueno, tu federación solamente puedes tener especiales sobre esta pequeña lista que es limitativa, no ejemplificativa? Entonces, ¿cómo es que en tu ley del IEPS tienes más supuestos como los que les acabo de mencionar? O al menos ahí, en esa pequeña lista, tampoco veo a los plaguicidas. ¿Cómo es eso entonces? ¿El legislador excedió sus facultades al momento de incluir esos supuestos o qué sucedió? Pues precisamente esas hipótesis han sido sometidos a los tribunales en el sentido de que violaban los principios constitucionales, ¿no? Sobre todo el de competencia, ¿no? La competencia que tienen las autoridades. ¿Por qué? Porque no están previstos aquí en esta lista. Entonces, ¿qué pasó? Pues se sometió a los tribunales como tal. Sin embargo, una salida muy fácil que dio, pues ya saben, ¿no? Las tesis muchas veces uno está pues completamente seguro que dice, bueno, es que es inconstitucional, ¿no? O no está pegado como tal. Sin embargo, pues le da muy fácil la vuelta a esto. Aquí tenemos una tesis en el que indica que precisamente en el caso, por ejemplo, de las bebidas, no viene como tal en la lista de esa fracción que acabamos de ver. Entonces uno en automático puede decir, bueno, es inconstitucional, se está excediendo en la competencia que tiene la autoridad. Sin embargo, esta tesis indica, bueno, pues sí, es verdad, ¿no? No está en la lista, pero no se te olvide que tenemos una fracción 7 que nos indica que la autoridad puede imponer lo que sea con tal de que se cubra el presupuesto. Entonces, bueno,
pues si no fuera por esa fracción, pues sí tendríamos algún problema ahí, pero como ya está la fracción 7 prácticamente salva cualquier tipo de imposición que tenga la autoridad, independientemente no esté en esta pequeña lista que tenemos aquí, porque si ustedes observan es una lista muy limitativa, ¿ah? Muchas hipótesis que vienen en la ley del IEPS no están aquí. Sin embargo, eso no significa que sea inconstitucional, porque dice, bueno, es verdad, este, se le permite legislar en materia de impuestos especiales o contribuciones especiales en esta pequeña lista, pero todo aquello que no esté en esta lista encuadra en la fracción 7 y por lo tanto, si lo puede hacer con la fracción 7, no tenemos ningún problema. Entonces, no te me emociones, ¿no? Entonces, aquí es lo que está diciendo, se respeta cualquier inconveniente que pudiera tener esas hipótesis. Bueno, muy interesante esa cuestión del IEPS, la tesis ahí está, la tienen en pantalla, en la parte superior está la localización, y así tenemos diferentes hipótesis como tal. Maestro Aranda, ¿algún comentario? Sí, mi estimado maestro Parra, a mí pues me llama la atención lo que estás comentando en el sentido de que pues vemos como lo que no es de acuerdo a nuestro criterio justo, pues la autoridad lo vuelve constitucional. Entonces, ¿tú qué piensas? Lo comentaba hace un momento yo que este impuesto fue creado con fines totalmente extrafiscales, donde el Estado mexicano lo que quiere es dinero, dinero y más dinero. Y vemos cómo lo que consideramos que no es justo, que va realmente una injusticia, lo convierten pues en legal e inconstitucional. ¿Tú qué opinas de eso, mi estimado? La política fiscal que tiene el país con este tipo de impuestos. Así es algo muy interesante lo que usted menciona. Pues aquí podemos observar, ¿no? Que muchas veces, y no nada más en esto, en muchas tesis y jurisprudencia de la Corte hemos visto que supuestos en el que uno dice, bueno, está mal y la autoridad está actuando mal, la autoridad lo vuelve bien constitucional. Entonces, muchas veces en los juicios, cuando van iniciando los asuntos, pues se van ganando de esa forma, ¿no? Después sale una tesis como de este tipo, que esta creo que es aislada, en el sentido que dice, no, a ver, no te me emociones, la interpretación es así y no le hagas. Y bueno, ya, se pierde ese concepto de impugnación, ¿no? Entonces, muy interesante la cuestión, sí, sobre todo porque esta ley tiene otros fines como tal, en el que se busca o ya sea desalentar o alentar alguna actividad como tal. Ejemplo, el alcohol, todas las personas que fuman, pues eso lo que se busca es que no se lleve a cabo. Por eso si uno observa las tasas impositivas de estos supuestos, pues son muy altas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, hay una tasa del 160%, imagínense, ya ni siquiera el producto vale, no sé, 10 pesos y el impuesto ¿cuánto sería? 16 pesos más. Es muchísimo más, pero lo que se busca es un FIC extrafiscal, ¿no? Aparte de, pues obviamente la autoridad sabe, ahí hay dinero, hay recaudación, pero vamos a pantallar aparentemente que vamos a cuidar la salud de los contribuyentes, que al final de cuentas yo estoy seguro que lo que le interesa es más el dinero que todo. Vamos a seguir el análisis entonces. La ley del IEPS, como usted ya lo mencionó, tiene algunos elementos esenciales. Aquí tenemos algunos datos muy interesantes de cuándo fue expedido, la última modificación. Sobre todo esa última modificación es muy interesante porque en materia de acreditamiento y compensación tiene algunas, pues ahí sus toques, ¿no? Porque como que si antes entendíamos una cosa y me permitía más movimientos, ahora pues se podría decir que ya me lo quitaron. Y sobre todo lleva una congruencia. Ahí sí puedo decir que lleva una congruencia porque en el acreditamiento sí lo existe. En la compensación es donde había ese pequeño, una pequeña apertura para llevar a cabo movimientos. Entonces, no está de más decir que el artículo 2 de la ley del IEPS es el artículo que menciona cada uno de los actos y actividades ya más en específico y cada una de sus cuotas o tasas. Estamos diciendo cuotas porque también vienen ahí exactamente eso, una cuota, no un porcentaje como tal. Por eso decimos tasas o cuotas.
A ver, vamos a avanzarle a la diapositiva. Ahí tenemos algunos ejemplos de, no se pusieron todos, están de manera ejemplificativa. Las bebidas, sobre todo, la cerveza, los tabacos, los combustibles, las bebidas energetizantes, esa pequeña palabra que yo no la veo en el numeral constitucional 73, fracción 29, pero que sin embargo ya la Corte dijo, bueno, es verdad, ¿no? Si tú te vas de esa manera en tu interpretación, pues sería inconstitucional porque no está en la lista. Pero como está encuadrada en la 7, que prácticamente ahí encuadra lo que sea, pues entonces no tenemos problemas de constitucionalidad. Fácilmente se la sacaron así. También los plaguicidas y los alimentos no básicos con alta densidad calórica, ¿no? Igual, son hipótesis que yo no veo, que pues yo entendería que mejor se encuadrara en algún otro tipo de contribución y no en los especiales para tener una congruencia con la norma constitucional. Pero bueno, eso sería lo ideal, pero pues al final de cuentas ya lo dijimos, hay muchas tesis en el sentido de que ya los abogados han litigado esa parte, que es que no viene en la lista, ¿no? Y por lo tanto te estás excediendo. Sin embargo, pues ya en las tesis es ya un tema tratado y agotado. Muy bien, ya el maestro Aranda les mencionó algunas figuras como el acreditamiento, la devolución y la compensación. Aquí tenemos algunas definiciones que vienen de este documento que es un amparo directo 529-2015, en el que mencionan estos pequeños conceptos que se nos hicieron muy interesantes, en el que nos dice que el acreditamiento como tal es una figura a favor del contribuyente, ¿no? ¿Por qué a favor? Porque el impuesto que yo vaya a pagar lo voy a disminuir. ¿Mediante qué figura? El acreditamiento, ¿no? Figura que es muy común en la ley del IVA, también lo podemos encontrar en la ley del ISR y seguramente en la mayoría de los impuestos, ¿no? La devolución también es otra figura común y que precisamente lo tenemos en el Código Fiscal de la Federación. Ya les mencionó el maestro Aranda que tiene su fundamento en el artículo 22 y la compensación que está en su fundamento un artículo más, que es el 23. Están de hecho muy juntos, tienen sus especificaciones y sobre todo aquí vamos a sacar una conclusión sobre la devolución, porque parece que sí se permite, parece que pues como que no se permite, la PRODECON dice a su manera de ver y entender, o sea que no nos los deja claro. Y sinceramente hay muchos artículos que entiendo una cosa y después me la cambia y digo, bueno, ¿cómo es esto? ¿Es así o es así, no? Ok, además para Aranda, ¿alguna aportación? Sí, mi estimado, referente al tema de lo que estás hablando de la devolución, comentas algo muy importante, en el cual vemos el artículo 22 y dice que te podrá hacer la devolución, pero sin que hayas acreditado. Entonces, ¿eres o no eres? Ok, muy interesante, es lo que ya dice el maestro Aranda. A ver, si vas a optar por el acreditamiento, pues ya estás teniendo un beneficio, ¿no? Como tal, vas a disminuir un impuesto a pagar. Y si vas a solicitar la devolución, ok, no disminuyes un impuesto a cargo y te doy tu dinero. Entonces, lo que sí estaría mal es que aparte de que solicite la devolución, también lo esté utilizando mediante la figura del acreditamiento o también por la compensación, ¿no? Eso sí sería ilógico, ¿no? Que debe aprovechar dos, tres figuras con ese pequeño saldo a favor y pues salir ganando, ¿no? Obviamente eso no. Solamente tenemos una opción que es acreditamiento, compensación o devolución, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a acelerar un poco las explicaciones porque se nos está agotando el tiempo. Bueno, falta casi la mitad, pero no vamos a alcanzar a ver los casos prácticos si nos tardamos un poquito más. Entonces, voy a tratar de ser un poquito más corto en las aportaciones. Yo, pues ahora sí que puedo hablar de un artículo y nos podemos llevar mucho tiempo, ¿no? Pero no se lograría el objetivo. Entonces, el artículo 4, vean, ya está empezando a mencionar lo que es la figura de el acreditamiento, ¿no? Y vean cómo inicia, y es muy tajante, dice, se pagará el impuesto a su cargo sin que proceda acreditamiento alguno. Ah, caray, uno cuando a lo mejor va iniciando y empieza a leer la ley,
dice, bueno, está bien, ¿no? Todo se va a pagar de IEPS, ¿no? O como que si fuera en el IVA, mi IVA trasladado, lo que tenga de esa cuenta, a pagarlo, ¿no? Porque así lo está diciendo, no se va a proceder ningún acreditamiento alguno, es muy tajante, no deja mayor interpretación. Sin embargo, después dice que sí podemos hacer el acreditamiento. Ese juego de palabras que no me gusta mucho en la ley del IEPS, sinceramente. En las demás disposiciones jurídicas, en normatividades diferentes de impuestos, como que es más congruente y se deja más fácil la interpretación y seguimos bien el procedimiento, pero la ley del IEPS, no solamente este artículo, en varios, como que, bueno, primero dice que sí y después dice que no. En este caso, bueno, entonces no me digas que no procede este acreditamiento alguno, porque más abajo me estás diciendo después que sí, pero solamente en los incisos A, D, F, G, I y J. ¿De qué artículo? Del artículo 2 de la ley del IEPS. Y ahí tenemos la pequeña lista para que uno no esté adivinando o la memoria no nos traicione. Ahí están las ejemplificativas. O los que pagues en importación, ahí también mencionan los incisos que se aplican. En lo demás técnicamente no aplica el acreditamiento, porque obviamente no todas las hipótesis aplican en toda la cadena productiva, como la ley del IVA. En la ley del IVA, compras, vendes, vuelves a comprar, vender, tal, va la cadenita y se va causando el IVA, ¿no? Pero aquí hay muchas hipótesis en el que nada más solo el productor. Ya nada más es cuestión de ver en qué caso va aplicando cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos un primer pequeño esbozo de lo que es el acreditamiento, ¿no? Entonces, sí me permite en determinados casos, que al principio me decía que no. Ahora bien, la propia ley del IEPS me está diciendo qué es el acreditamiento. No lo estés adivinando, yo mismo te lo voy a decir. El acreditamiento consiste en qué? En quitar el impuesto acreditable. Muy bien, es muy claro, tiene mucha similitud a lo que dice la ley del IVA, pero tiene diferentes condiciones, que esto es una cosa muy importante. No porque en automático yo lo haga para la ley del IVA o yo esté pensando en las condiciones de la ley del IVA, también me va a aplicar para la ley del IEPS. La propia ley del IEPS viene sus propios supuestos y uno de lo que es muy interesante es que usted debe de tener en la mente que el artículo 2 de la ley del IEPS viene en diferentes fracciones e incisos. Eso es muy importante porque cada inciso se podría decir que se determina aparte. Es como que si yo calculara, no sé, mi IVA nada más de mis enajenaciones, mi IVA sobre nada más mis servicios profesionales, mi IVA sobre uso y goce, mi IVA sobre, no sé, importaciones y que están muy aparte. Porque esa es la temática de la ley del IEPS, que tú, por ejemplo, dices, ¿sabes? Yo compro plaguicidas, pero tengo acreditable de alimentos, voy a hacer el acreditamiento. Pues no, mis estimados, porque aquí precisamente este artículo nos menciona que una de las condiciones para que sea acreditable el IEPS es que pertenezcan a la misma clase, y lo vamos a ver aquí. Entonces, precisamente la fracción que estamos viendo, a ver, voy a mover esta pequeña pantallita que no me permite ver. Eh, Fracción cuarta, vean bien cómo lo está diciendo, que el impuesto acreditable y el impuesto a cargo, dice, correspondan a bienes de la misma clase. Entonces no puedo llevar yo así, como la ley del IVA, que ahí yo no estoy viendo que si es de este producto, que si es de aquello, que si es de aquello. No, yo nada más impuesto, iba trasladado menos me iba acreditado y párale de contar, ¿no? No, aquí es diferente. Aquí debemos de ver que tenemos diferentes incisos en el artículo 2 y cada uno de esos incisos se considera una clase. Entonces, no puedo llevar el acreditamiento por ejemplo, los alimentos contra el de plaguicidas. Tiene que ser plaguicidas contra plaguicidas. Y precisamente esa es la modificación que se hizo en los saldos a favor, porque uno interpretaba, bueno, solamente en el acreditamiento me dice que sea bienes de la misma clase,
pero en la compensación no me habla nada de ello. Sin embargo, actualmente ya tenemos la forma del artículo que nos indica que sí, tienen que ser también de la misma clase. No menciona que sea de la misma clase, sino que pertenezcan a un mismo impuesto. Y uno dice, bueno, pues alimentos es un IEPS, plaguicidas es un IEPS, pues es el mismo impuesto. No, un mismo impuesto en la ley del IEPS tiene su propia definición que a la lógica no es eso, ¿eh? Vamos a ver, o sea, estamos hablando del IEPS en diferentes productos, yo entiendo que es el mismo impuesto, pero la propia ley nos dice, no, espérate, mi estimado, cada una de las clases se considera que es un impuesto diferente. Bueno, ¿en qué me perdí? ¿Que no estamos en IEPS? Sí, estamos en IEPS, pero cada una de las clases es un impuesto diferente. Entonces, no me puedes compensar saldos a favor del plaguicidas con con un impuesto a cargo de alimentos, ¿no? Pero vamos a dejar ahí el comentario, ahorita lo vamos a ver. No se olvide, el acreditamiento tiene que ser bienes de la misma clase. Ahora bien, avanzando con la diapositiva, nos indica, aquí tengo un ejemplo de la ley del IVA. La ley del IVA también menciona sus propias condiciones y nada más se puso la fracción primera. El maestro Aranda y su servidor consideramos que solamente con una, nada más es de manera ejemplificativa para que vieran que, por ejemplo, aquí nos indica que debe de ser estrictamente indispensable y yo no veo esa palabra aquí en esta serie de condiciones que trato de dar a entender que debe cumplir cada una de los impuestos, tiene sus propias condiciones como tal y no dar por hecho algo que no viene. Ahora bien, más o menos bajo la misma temática que la ley del IVA, nos está indicando aquí que si estás hablando de actividades que son exentas, pues obviamente no puedes llevar a cabo el acreditamiento como tal, ¿sí? Eso es un aspecto muy importante que deja claro la figura del acreditamiento. Ya el artículo 5 ya nos indica cómo se maneja el pago mensual y sinceramente, este artículo desde el año 2001, cómo ha venido evolucionando, ¿no? Desde un pequeño artículo de 5 párrafos como tal, pequeño, se ha extendido bastante, sobre todo este segundo párrafo que estamos viendo aquí, que está, súper extenso, ¿no? Pero que está delimitando sobre todo algunas figuras que manejan cuotas, ¿no? O algunas tasas adicionales como tal. Pero es muy interesante cómo ha venido esta evolución y de ahí voy a sacar una conclusión para la devolución, porque si vemos la exposición de motivos, se entienden varias cosas, sinceramente, a veces no son tan claras y uno queda, bueno, sí o no, pues no es tan claro como la ley del IVA. Entonces aquí tenemos un ejemplo a grosso modo, de lo que nos indica el artículo anterior. Toda esta maraña de palabras que ustedes están viendo, ya lo transformé aquí en una mecánica muy simple, que es IEPS trasladado, no olvidando que debe de ser de la misma clase, menos el IEPS acreditable. ¿Qué sucede? Pues obviamente cuando el IEPS trasladado es mayor, pues sale un impuesto a pagar, pero cuando es menor, el trasladado sale un saldo a favor. Muy interesante. Entonces aquí tenemos IEPS trasladado, por ejemplo, el mes de enero, estamos poniendo que tenemos 15,000. En ese mes se hacen muchas compras pagadas en estos productos y tenemos un saldo a favor, un IEPS acreditable de 42,000. ¿Qué tenemos el saldo a favor? 27,000. Ahora aquí viene lo interesante. Uno en automático se nos viene a la mente pues todos los saldos a favor que tenemos en otros impuestos como tal, en el que uno dice, bueno, pues yo mi saldo a favor, pues tengo mis 5 añitos, los compenso cuando se me pegue la gana, pero aquí como que ya nos está empezando a modificar esta situación, ¿no? Ah, no tengo mis 5 años, no es cuando yo quiera o se me antoje, pues ahorita lo vamos a ver y ustedes van a sacar una propia conclusión, porque les digo, primero nos dice una cosa y después nos dice otra, y eso es lo que yo
no me gusta tanto de esta ley, pero bueno, tenemos que sacar las conclusiones, ¿no? Nosotros como contadores, pues tenemos que irlas aplicando y si pues uno tiene muchas dudas, pues no sé qué vaya a pasar, pero lo importante es sacar una con precisión, una interpretación, ¿no? Que yo sé que en la práctica se lleva así, sí, mira, tú puedes llevar en la práctica lo que tú quieras, pero nosotros nos tenemos que apegar a las disposiciones jurídicas, ¿no? Posiblemente ni siquiera está en la ley y es una práctica generalizada. Que sea una práctica generalizada no significa que esté bien, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con ello? Una cuestión muy importante es, aquí viene una cuestión interesante, que los saldos a favor, dice, eh, nacen cuando eh, el contribuyente, más bien, lo está diciendo de los saldos a favor que yo puedo llevar a cabo la compensación, ¿sí? Me estaba adelantando un poquito, no es el artículo que pensaba, pero no, este es el de la compensación. Sin embargo, fíjense bien, anteriormente no estaba donde dice para estos efectos, donde dice se consideran impuestos distintos. Estaba lo anterior nada más en la compensación. Entonces dice, cuando en la declaración de pago mensual resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá compensarlo contra el mismo impuesto a cargo en los pagos mensuales siguientes hasta agotarlo. Nada más estaba hasta ahí. Entonces, bueno, a ver, yo vuelvo a mi casito práctico y digo, tengo un saldo a favor de plaguicidas. Pero también llevo a cabo actividades, imaginemos, pues así de alimentos o de bebidas, lo que sea, nada más que sean dos clases distintas. Si yo sigo lo que me dice este artículo que dice que lo puedo compensar con mi impuesto a cargo en los meses siguientes, pues yo puedo entender técnicamente que mi saldo a favor de plaguicidas lo puedo compensar con las demás clases, porque ahí no me lo está delimitando y eso de la misma clase solamente me lo solicita para el acreditamiento, que es una cuestión distinta. No estamos en acreditamiento, estamos en compensación. Sin embargo, una de las últimas modificaciones a la ley del IEPS fue en este sentido, en el que nos explican, a ver, sí, aquí está diciendo que lo puedes compensar contra el mismo impuesto en mi mente, a ver, mi mente dice, ¿qué impuesto pago por plaguicidas? IEPS. ¿Qué impuesto pago por alimentos? IEPS. ¿Qué impuesto pago por bebidas? IEPS. Pues estoy hablando de IEPS, es el mismo impuesto. Pero aquí nos dice una observación muy importante. Se considerarán o se consideran impuestos distintos cada uno de los gravámenes aplicables a las categorías de bienes y servicios que hablan los incisos. Entonces yo debo de entender que cada uno de los incisos es un gravamen distinto. Ah, caray, a ver, pues cuando pago plaguicidas, pues yo sé que se llama IEPS, si estoy en la ley del IEPS. Cuando pago alimentos, pues ¿qué no es IEPS? Pues sí, es IEPS, pero aquí tú debes de entender que impuestos distintos no es la denominación de IEPS, sino que impuestos distintos es cada una de las clases. Y es más, la propia exposición de motivos, vamos a ver aquí, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, la propia exposición de motivos en ese sentido iba, en el que dicen, se entienden diferentes interpretaciones, pero para dar seguridad jurídica, a partir de ahora se implementa esto que estamos hablando, que no se me confundan, es lo mismo que el acreditamiento, tiene que ser sobre la misma clase, pero aquí no habla de clases, aquí habla de impuestos distintos y cada una de los incisos es un impuesto distinto. Entonces, no puedo llevar a cabo compensaciones de plaguicidas con lo que sería algún otro inciso como tal, ¿sí? Antes de este pequeño anexo o agregado, pues yo perfectamente lo podría hacer, porque bueno, si la autoridad tenía ese sentido de decir, no, es que nada más deben de ser de la misma clase, el mismo inciso, bueno, eso dices tú, aquí la norma no me dice en ningún lado que tenga que ser de la misma, y donde la ley no distingue, el intérprete no tiene por qué distinguir, solamente estoy compensando IEPS con IEPS y me estoy apegando. Pero bueno, ya tenemos esto, entonces ya nos cambia el asunto.
Volviendo al casito práctico, entonces no olvidemos que tenemos un saldo a favor de 27,000 y todos los demás meses tenemos saldo a cargo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vean cómo anteriormente, antes de esa modificación, tenemos un criterio de la PRODECON, en el sentido que decía, bueno, es verdad, la compensación no se está delimitando como tal, entonces lo puedes hacer con bienes agrupados en distinta clase. En ese sentido, este criterio de la PRODECON en el que dicen, bueno, de la interpretación que lleva a cabo ellos, se entiende eso, que sí se puede llevar a cabo la compensación, y es lo que yo les estaba diciendo. Pero actualmente ya no, porque ya tenemos la definición que son distintos gravámenes. Pero estamos hablando de IEPS, o sea, pues la lógica me dice que estoy en lo mismo impuesto, pero ya la definición me dice que no, estás a lo mejor sí en la misma denominación de impuesto, pero son distintos, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto tiempo tengo yo para llevar a cabo el acreditamiento y la compensación? Anteriormente dije, bueno, nada más tenemos 5 años, ¿no? No, espérate, no te me emociones, porque no olvides lo que dice el artículo 5. Cuando no se acredita el impuesto, dice, en el mes de que se trate o en los 2 meses siguientes, pudiéndolo haber hecho, vas a perder el derecho. Ah, caray, entonces, o sea, el lapso de tiempo es demasiado corto. Y en la compensación, ese lo dice el artículo cuarto, lo del acreditamiento y lo del saldo, lo de la compensación, también va en el mismo sentido, en el mes de que se trate o en los 2 siguientes, ¿sí? Y el sentido de esta norma jurídica es, a ver, tienes IEPS acreditable de enero, ¿sí? Lo tienes que acreditar, apúrale, porque si no vas a perder el derecho, ¿sí? Siempre y cuando lo puedas hacer, obviamente. Entonces, debemos de tener cuidado con estos dos aspectos. Si vuelvo a mi caso, yo tengo un saldo a favor de 27,000. Si yo me apego a estrictamente lo que está diciendo este artículo 5 también, nos dice entonces que mi saldo a favor solamente lo puedo acreditar, y vean la inconsistencia, que es lo que yo no entiendo. Me dice, cuando no compense el saldo a favor contra el impuesto que le corresponda pagar en el mes. A ver, pero ¿cómo es posible que me digas que si no lo acredito en el mes, si se supone que en el mes estoy sacando saldo a favor, no puedo sacar saldo a pagar y saldo a favor al mismo tiempo? A ver, ¿cómo está el asunto? Es lo que yo no entiendo. Si me estás diciendo que las compensaciones tienen que ser con bienes de la misma clase, obviamente una declaración que presento de plaguicidas me tiene que salir saldo a favor o impuesto a pagar, pero no los dos. O con esta forma que lo estás poniendo aquí, me estás permitiendo compensarlo contra otros bienes de otra clase, ahí sí tiene sentido. Tengo saldo a favor de plaguicidas, lo compenso con el impuesto que voy a pagar, no sé, de alguna otra clase. Ahí sí, lo puedo llevar a cabo en ese mismo mes. Pero sí, pero la interpretación no es así, o al menos ahorita ya no es ese sentido, en el que tienen que ser de la misma clase. ¿Cómo voy a compensar mi saldo a favor en ese mismo mes si estoy sacando saldo a favor? No puedo sacar impuesto a pagar y saldo a favor. Pero si fuera el otro sentido, que lo puedo llevar a la compensación con otros bienes de diferente clase, ahí sí tiene sentido. Eso es lo que yo no me cuadra de estas disposiciones. Eh, y véanlo, porque ya vimos, a ver acá, el artículo que nos dice, tienen que ser, son impuestos gravámenes distintos, no puedes llevar a cabo la compensación. Entonces, ¿por qué me dice que si no lo puedo compensar en el mismo mes? Pues eso es técnicamente imposible. No puedo sacar en una misma declaración saldo a favor y también impuesto a pagar. Es ilógico, ¿sí? Pero si fuera la otra interpretación, que ya no se puede, aquí sí de plano ya no se puede con la modificación, sí tendría sentido. Ahorita ya no. Pero bueno, olvidemos del mes de que se trate o en los 2 siguientes, perderé el derecho. Entonces, debo de entender que mis 27,000, pues aprovechalos en febrero y marzo, porque ya después, ya no, ¿sí? Ya no. ¿A poco si no lo puedo hacer en los demás meses? Pues entonces, ¿qué sentido tendría esta disposición que me delimita la compensación y me delimita el acreditamiento al mes actual y a los 2 siguientes? De hecho, hasta ahí vamos a tener una pequeña otra opción
que es muy buena cuando hay equivocaciones. Pero si uno saca la conclusión que lo puedo compensar cuando se me dé la gana, entonces salen sobrando todos estos artículos, sale sobrando el que vamos a ver, porque pues ya lo puedo llevar a cabo como el IVA cuando se me antoje. Entonces no podemos decir que sea esa la manera o esa sea la intención. Y de hecho en la exposición de motivos viene claramente. Vamos a ver, este, eh, yo traigo aquí lo de las pérdidas fiscales con el maestro Eric, cómo hay una redacción más o menos similar en el que nos dice que tenemos 10 años y que si no efectuamos la disminución en un ejercicio vamos a perder el derecho. Más o menos lleva ese sentido. Más no estamos diciendo, pues bueno, que así sea. Cada quien tiene su propia interpretación y criterio. Uno da lo que uno considera debe de ser. Porque les indico, hay muchas inconsistencias aquí. En el sentido que también en la compensación vamos a ver que nos indica que la compensación la puedo llevar hasta que la agote. Ah, excelente, ¿no? Mis 5 años, me imagino. Pues no, después me dice que no, que nada más el mes de que se trate o los dos siguientes. Bueno, no sé. Entonces no es hasta que se agote o qué debo de entender, ¿no? Porque primero me emocionas y después me lo quitas, ¿no? Entonces ahí debemos de ver todas esas cuestiones, sobre todo esa palabrita, cuando no compenses en el mes, a ver, es técnicamente imposible. ¿Cómo voy a compensar un saldo a favor si no tengo impuesto a cargo? Y me estás diciendo que tienen que ser de la misma clase. Entonces es completamente imposible. Ahora bien, hay algo muy interesante también que si uno se lo lee con detenimiento, va a sacar una conclusión que dice, a ver, yo llevo a cabo, no sé, una inversión de, a ver, vamos a ver, el acreditamiento también tiene plazos, el mes de que se trate o los dos siguientes. Y si vemos el ejemplo, 15,000, le estoy quitando 42,000, me estoy acreditando 42,000. Tengo un saldo a favor que debo de aprovecharlo en ese mes, que ay, no sé cómo es posible eso, o en los dos siguientes, obviamente febrero y marzo. Pero a ver, si uno observa lo que es la figura del acreditamiento, dice, cuando el contribuyente no acredita el impuesto, dice, en el mes de que se trate o en los dos siguientes, o sea que me está permitiendo que, por ejemplo, una compra de algún IEPS, de plaguicidas, de alimentos o de algún otro producto que haga en enero, debo de llevar a cabo el acreditamiento en enero y me va a dar saldo a favor, seguramente, como en el ejemplo. O puedo acreditarlo en febrero o puedo acreditarlo hasta marzo. ¿Sí me están entendiendo? En el sentido de que uno dice, bueno, en enero me estoy acreditando 42 y me da saldo a favor y tengo 2 meses. Pero a ver, la ley me está dando la posibilidad de que lo acredite o en ese mes o que me espere y me lo acredite al siguiente mes y o me espere y lo acredite hasta 2 meses después. Si uno quisiera hacer eso con la ley del IVA, obviamente la ley del IVA no nos los permite, porque la ley del IVA sí es tajante. Vean cómo dice, para que sea acreditable el IVA tiene que cumplir una condición importante, que el impuesto agregado haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Si tu IVA Si tu IVA es de enero, pues lo tienes que acreditar en enero. Y si uno ve las condiciones de lo que es la ley del IEPS, vamos a encontrar que solamente nos indica este, que debe de estar pagado, pero no dice que sea en el mes de que se trate. Y si lo dijera que fuera en el mes de que se trate, sería una inconsistencia otra vez. Porque ¿cómo es posible que me digas que el acreditamiento solamente va a ser en el mes de que se trate y más adelante me digas que si no lo acredito en ese mes o en los dos siguientes voy a perder el derecho? Entonces no tiene sentido que me dé la posibilidad que lo haga en los 2 meses siguientes. Entonces, ¿qué debo de entender? Que mis acreditamientos puedo llevarlos a cabo en ese mes y si no quiero llevarlo a cabo en ese mes, yo tengo la posibilidad de llevarlo en febrero y en marzo. Obviamente en IVA no se puede, pero en IEPS, bajo esta temática, obviamente que sí se puede, ¿sí? Y tanto es así que la exposición de motivos va en ese sentido, en el que dice que el derecho al acreditamiento
se va a estipular que tiene una vigencia del mes o los dos siguientes. Puedo acreditarlo en los dos siguientes, entonces puedo darle vida a mi saldo a favor 2 meses más, aunque bueno, por ahí traigo un pequeño caso en el que jugando con esa temática, porque a mí la ley del IVA solamente me permite el acreditamiento, pero en ningún lado me obliga a que primero acredite el del mes y después el de meses anteriores. Obviamente suena un poco, bueno, dice, ¿a poco si eso se puede hacer? Ahí están las disposiciones jurídicas. Si no se pudiera, entonces, ¿qué sentido tiene que diga que lo puedo acreditar en los 2 meses siguientes? Si no fuera esa la intención. Este, eh, Vamos a ver la posibilidad de darle continuidad a este tema, porque todavía faltó muchísimo. Es solamente, considero que ni siquiera estamos en el 50% en este tema de la optimización de saldos a favor y la compensación del acreditamiento. Es que hay muchas situaciones, exposiciones de motivos, evolución de los artículos, la devolución también muy interesante ahí. Obviamente uno dice, bueno, es que esto en la práctica tal, mira, en la práctica no te voy a decir nada, pero nosotros como conocedores de las normas jurídicas tenemos que apegarnos a lo que nos dice aquí, y si la norma lo permite, tú lo tienes que hacer. No debes de dar por hecho nunca nada. Es como lo que estamos viendo de los impuestos. Cada uno de los incisos, yo entiendo que sí, pues estamos hablando del mismo impuesto, pero la propia ley dice, no, 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 cada uno de los incisos es un impuesto diferente. Entonces no te me emociones, no puedes compensar clases distintas. Ah, bueno, es lo que uno tiene que hacer, estudiar con detenimiento cada una de las palabras para observar, bueno, se puede o no se puede. O cuando nos dice, si no vas a compensarlo en el mismo mes, oye, pero pues ni siquiera lo puedo hacer, porque no puedo llevar la compensación con otras clases. ¿Cómo es posible que tengas esa parte en ese artículo, no? O uno puede decir, bueno, es que eso era antes, ¿no? Lo iba modificando. Bueno, si vas a modificar algo, hazlo bien, porque si no, entonces deja las interpretaciones en que sí o no se puede. Bueno, vamos a ver entonces la conveniencia, porque les digo, faltan los casos prácticos como tal, falta más interpretación, criterios de la PRODECON, la devolución y bueno, es un tema que da para mucho, ¿sí? Maestro Aranda, no sé si gusta despedir la sesión. Sí, efectivamente, una disculpa por no haber concluido, porque efectivamente es un tema muy amplio, nos falta abordar más temas, criterios de la PRODECON, efectivamente, interpretación, los casos prácticos que aquí mi estimado maestro Parra les está explicando. De verdad es un tema muy interesante, la optimización del acreditamiento y los saldos a favor del JETS. De verdad, yo quiero enviar un saludo a las personas que nos están sintonizando, Yanni Martínez, Víctor Manuel González Victoria, Ricardo Maravilla Chávez, Juan Luis Montes, Ana María Tobar Manzanares, Ramón Rodarte, Judith GM, Gupsel, Leticia Nicolás, Gabriela Luz Gaviño, Marisela Núñez, Rocío HE, Víctor Manuel Gil. De verdad a todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Esperemos que muy pronto tengamos la oportunidad de continuar con este tema, que es un tema súper interesante. Apenas estábamos encarrerándonos, ¿no? Con lo que el maestro Parra les estaba comentando y lo que nos hace falta. Nos hace falta bastante este tema tan interesante. Si se dan cuenta, el maestro Parra pues de tan entrado que estaba en la conversación, en el tema, pues ni se daba cuenta qué hora es, ¿no? Entonces, de verdad, eh, ojalá tengamos la oportunidad de seguir con este tema. Nuestro agradecimiento por parte del maestro Manuel Cuauhtémoc y de un servidor, Eric Manuel Aranda. Nuestro agradecimiento a Casia Creaciones, que dirige nuestro amigo el licenciado Felipe Ávila y edita nuestro amigo Joan Valtierra. De verdad, un cordial saludo a todos ustedes y pues nos despedimos, ojalá tengamos la oportunidad en futuras programaciones de estar con ustedes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.